El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar las pruebas que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el tiempo está avanzando. Nos encontramos ya en la 29ª semana del tiempo ordinario. Eso significa que a partir de ahora nos quedan 5 semanas nada más para concluir el año de la Iglesia. Para empezar un nuevo año nos quedan pues exactamente 6 semanas. Y por consiguiente tenemos que aprovechar los últimos días que tenemos para ir reflexionando y sobre todo conociendo al Señor Jesús según la óptica de este ciclo B, que es el ciclo de Marcos. Las lecturas de este domingo, pues como ya se ve, hay unas cosas que están ahí pretendiendo los apóstoles, y de hecho eran los preferidos, por decirlo de esa manera muy humana, del Señor, que son 3. Primero Pedro, Santiago y Juan. Pero al parecer como que se les fue la mano en la confianza que les dio el Señor Jesús, porque se atreven a pedir una cosa que no les correspondía. Fíjense que si hacemos una comparación entre estos mismos apóstoles, en este momento como están, por decirlo de esa manera, inconversos. Ya le hicieron caso a Cristo, ya lo están siguiendo, pero están inconversos. Perdóneme que lo diga de esa manera, porque si usted observa el perfil de esos mismos apóstoles, ya cuando se han convertido y después de la resurrección,
son absolutamente otros. Vea, Juan y Santiago, antes de su conversión, por ejemplo, esta escena que observamos acá. Esta escena, no piensen ustedes que cuando ellos están hablando, Señor, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria, no crean ustedes que está hablando, según el vocabulario que ya tenemos ahora en el siglo XXI, eclesiásticamente hablando, en la gloria del cielo. No están hablando de eso. Es que recuérdense que gloria es un término en el momento de Cristo, en el momento en el que nació Cristo para esta tierra, en el momento en que estaba caminando en esta tierra. Ese término lo utilizaban, por ejemplo, los reinos, y se utiliza también militarmente. Gloria aquí significa disfrutar, por ejemplo, del éxito de una batalla, en donde la gente se hace con el botín y entonces ahí se ponen a disfrutar de esa gloria puramente humana. O en el aspecto político, de que cuando un rey ya venció, entonces pues se sienta en su trono, pero para gobernar una cierta región, una cierta zona geográfica, es dominación. En ese sentido es que ellos están hablando, o sea que sus pensamientos eran demasiado humanos, demasiado, como nos pasa ahora todavía a nosotros en el siglo XXI. Si uno se da cuenta hablando de la política, pues uno efectivamente, uno se pega el que uno cree que va a ganar, porque uno quiere como un huesito. En ese sentido es que está hablando Santiago y Juan, no está hablando de la gloria del cielo. Vayamos a otras escenas hablando de estos apóstoles que Cristo de hecho les puso los atronados o los boanerges, porque estos hombres, como digo, antes de su conversión, estos hombres eran impresionantemente con un carácter explosivo. Veamos una escena. ¿Se recuerda usted cuando Jesucristo dice que va de camino a Jerusalén? Y entonces manda delante unos para pedir hospedaje por allá por Samaria. Entonces estos hombres, cuando se enteraron de que no quisieron recibir a Jesús, porque como dice la samaritana, eso está en el capítulo 4 del libro de Juan, los samaritanos no se llevan, no se tratan, por razones históricas, con los judíos. Por consiguiente, como supieron que Jesús iba a Jerusalén, pues no lo quisieron recibir. ¿Y cuál fue el comentario que hicieron estos dos apóstoles? Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego para que consuma a esa gente tan descarada? ¿Cómo se les ocurre no se recibirte? ¿Qué están diciendo ahí? Quieren lincharlos. Quieren que caiga aquel castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. O sea, no eran gente suavecita, no eran gente suavecita. Entonces, es gente que está dejándose llevar por sus apetencias puramente humanas y, por decirlo de otra manera, sus apetencias puramente mundanas. Sé lo que son ellos. Ahora, si echamos un vistazo, por decir dos escenas, ¿no? Dos escenas que en donde están estos dos apóstoles, uno el evangelio de hoy y otra parte del evangelio que es la que les acabo de contar. Pero si damos un salto y ahora vamos al después de la resurrección de Jesucristo, oiga por ejemplo las palabras de Juan. Dice: ámense los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y aquel que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora comparemos las palabras de Juan en ese capítulo que les acabo de decir yo. Primero miremos este.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor, ¿quieres que mandamos bajar fuego del cielo para que consuma a esa gente? ¿Ven cómo es diferente? ¿Ven cómo es diferente? Si vamos a Santiago también, vamos a Santiago también hay, digamos, está el testimonio de cómo era él, cuando, como le digo, cuando antes de su conversión y ahora cómo es después de haber recibido ya el bautismo de Cristo. Esa es una parte central que también como que nos toca ahora reflexionar. Pero quise hacer esta como doble cara para que nosotros miremos lo muy humano, lo demasiado humano y, por decirlo de otra manera, demasiado paganos que tenían los pensamientos de estos dos hombres, ¿no? Queda una cosa por en medio cuando Cristo les responde a ellos dos, aunque aquí está un poquito fallada la traducción, dice, no saben, dice Jesús, lo que piden. Aquí dice, ¿podrán pasar las pruebas que yo voy a pasar? En realidad ahí está, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo que yo voy a recibir. Fíjese que en un principio, por supuesto que ellos, como dice aquí Jesucristo, no saben lo que están pidiendo. No saben absolutamente. Todavía tenían como cegado el ojo espiritual. ¿A qué se refería cuando hablaba Cristo de ese cáliz y de ese bautismo? Ellos no tenían ni idea de qué se refería. No tenían ni idea de todo lo que se les venía encima. Por eso respondieron precipitadamente, Señor, ¿cómo esto ocurre? Claro que lo somos. Como nosotros ya lo vemos en diferido, es decir, ya sabemos la historia, entonces uno sabe que efectivamente estos apóstoles bebieron el cáliz de Cristo. Fueron bautizados con la sangre, por ejemplo, Santiago. Solo Juan es el único que sabemos que no derramó su sangre, sino que murió de anciano. Pero eso significa beber el cáliz. El cáliz significa pasar el sufrimiento que Cristo hubo de pasar para redención de la humanidad. Por eso, hermanos, oiga, una cosa que yo he dicho siempre, yo no sé por qué a nuestra gente de este tiempo se le enciende en la cabeza, se le ocurre en su cabecita ingenua, de que si va a seguir a Cristo, todo le va a ir bien. Y de ahí viene el sufrimiento exagerado cuando les pasa lo que le pasa a todo el mundo. Porque la gente, si es creyente o no es creyente, el sufrimiento es parte de la existencia y aparece. Les pasa una cosa que es natural, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, los problemas que normalmente trae la vida. Y entonces ya creen que Dios los abandonó, ya creen que Dios no se acuerda de ellos. Y eso que no estamos hablando, como dice la carta a los Hebreos, todavía no han llegado ustedes al derramamiento de su sangre, como se les ocurre andarse quejando de cosas tan sencillas. Y ahora, si viniera realmente la persecución, si realmente vendría el derramamiento de la sangre porque usted mantiene su fe. Si usted mantiene su fe, usted es cristiano católico a morir, cristiano católico de hueso duro, y mantiene su fe en los distintos ambientes en los que usted se mueve, le garantizo que para crucificado. Eso no nos ha pasado a nosotros, porque en la realidad parece que estamos siendo como muy cobardes para beber el cáliz de Cristo. Cuando uno habla a favor de la verdad, es como la ley de la gravedad, que normalmente va a venir la persecución. Es decir, nosotros tenemos que beber el cáliz de Cristo. Como dijo un escritor, me perdona que no le tengo
este escritor, porque lo hemos leído por ahí en algún escrito, si no hay mártires en este tiempo es porque hemos sido demasiado cobardes y no estamos a favor de la verdad, sino que nos dejamos simplemente arrastrar por las corrientes doctrinales, como decía en otra parte también en una de sus cartas el apóstol San Pablo. Si nosotros no nos dejáramos arrastrar por la cultura tan engañosa, tan mentirosa, tan lleno de maldad de este tiempo, entonces habría muchos mártires, porque somos como muy cobardes por decir la verdad, por actuar en la verdad. Por eso parece que no se viene el cáliz del Señor a ser bebido por nosotros. El bautismo ese que habla Jesucristo, ¿de qué se trata? Se trata de un bautismo de sangre, es decir, ser sumergido en el dolor, en la muerte de Cristo. Repito una vez más, parece que a nosotros nos está faltando como mucho valor. Le confieso un pecado mío que he tenido mucho, digamos, he tenido como mucha cobardía. Yo le pido al Señor que me dé fuerzas para hacer lo que el Señor me está como diciendo que tengo que hacer. Como estoy en esta parroquia, entonces uno mira las grandes fiestas paganas, incluso depravadas que hacen aquí, en este municipio de San Francisco. Entonces ya hace ratos que anda apareciendo en mi cabeza y corazón que cuando hacen esos conciertos el Padre Juan debería subir en ese escenario y recordarles que Dios existe, pero he tenido como cobardía para hacerlo. Y entonces imaginan ustedes la burla que va a recibir ahí, cura, largo de aquí. ¿Se imaginan ustedes esa burla? Y con esas fiestas que armaron, esa fiesta de libertad que armaron ahí donde hay guaro y hay sexo y hay tanta cosa, ¿se imaginan ustedes que yo vaya a predicar ahí? He tenido mucha cobardía, lo confieso delante de ustedes. Pregúntese usted en qué está siendo cobarde usted para no proclamar la verdad. Por eso dice la parte final del Evangelio de hoy, dice Jesucristo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a dar su vida en rescate, en redención de las multitudes. Aprendamos, hermanos, nosotros que si estamos en la iglesia, como dice el mismo Cristo, es para servir, y servir a la verdad, servir al bien, ¿verdad? Y no servirnos de la iglesia. Como me ha tocado a veces observar, no voy a mencionar nombres, por supuesto que no me refiero aquí, pero en una ocasión un hermano estaba en un pequeño grupo de una cuestión de comunicaciones de parte de la iglesia, lo que se llama en la iglesia los más media, en una determinada parroquia, y cuando nos enteramos nosotros, él quería utilizar ese puesto para lanzarse después a la política. Aprovechar esa plataforma eclesiástica porque siempre hay público, por decirlo de esa manera social. En la iglesia no hay público, sino que hay feligreses, habemos cristianos y habemos hermanos, pero estaba utilizando la iglesia y ese pequeño sector que la iglesia en aquella parroquia determinada quería ofrecer un medio de comunicación social, no era Facebook, me refiero a unos años atrás cuando no existía esto, para evangelizar. Y ahí se metió uno y quería utilizar algo así como Santiago y Juan para subir, para tener gloria, para tener público y para lanzarse pues a la política. Eso nos puede pasar a nosotros también, que no nos pase eso, sino que todos los que tenemos en la iglesia un cargo es siempre para servir, no es para mandar, no es para mandar. Entonces, hermanos, aprendamos pues a beber el cáliz de Cristo, a beber también, a ser bautizados con el bautismo con que Cristo fue bautizado.
Por otra parte, hermanos, bueno, más bien no por otra parte, sino en la misma línea, solo que en otro tema, em, hoy, este domingo, estamos celebrando el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Solo quiero recalcar o hacerme eco de las palabras del Papa Francisco, el tema para esta Jornada Mundial de las Misiones. El Papa ha elegido un tema. Voy a leer un pequeño texto que tengo por acá. Para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, el Papa Francisco ha elegido el tema de la parábola evangélica del banquete nupcial. Eso está en el capítulo número 22, versículo 1 al 14 del Evangelio de San Mateo. Y se hace mucho énfasis, hermanos, en cuanto que aquel rey mandó a sus criados, pues salgan a los caminos e inviten a todo el que encuentren. Y se hace mucho énfasis en el mensaje del Papa en que aquellos enviados, aquellos siervos, trajeron a todos, oiga, buenos y malos. Buenos y malos, ¿verdad? Porque es que esa es la misión, atraer a todos al Evangelio. El Papa dice que no se trata de hacer proselitismo. El proselitismo es algo así como, digamos que nosotros estamos como cachando, por decirlo de esa manera un poquito vulgar, cachando gente para mi grupo. Por ejemplo, yo soy de Acción Católica, entonces yo estoy cachando gente para Acción Católica. Si yo soy de Renovación Carismática, estoy cachando gente para Renovación Carismática. Si soy de las pequeñas comunidades, estoy cachando gente para mi PECOMI. Si soy de los Kikos, entonces yo estoy cachando gente para que haya más Kikos. Es decir, del movimiento de los neocatecumenales. Y si yo soy de mi coro, pues yo quiero más gente para mi coro. Entonces, si yo soy de un grupo juvenil, yo quiero más gente para mi grupo juvenil. Claro que ese es el proselitismo, es decir, nada más hacer adeptos. Pero nosotros no estamos haciendo adeptos. Nosotros estamos atrayendo gente para Cristo y gente para salvarlos. Así como decía anteriormente, mire ese escenario que yo le puse, que me da vergüenza decirlo, porque es que ha estado sonando fuerte en mi alma y hemos sido muy cobarde. Mire toda esa cantidad de gente que estuvo en esa fiesta, entre comillas, fiesta muy pagana, fiesta pervertida. ¿Cuánta gente hay ahí que está perdiendo su vida? Toca salvarlos a ellos. Tanta juventud que está por ahí. Entonces he visto un video que grabaron ahí en vivo, una cosa impresionantemente depravada. Es una cosa completamente asquerosa. La juventud está perdiendo ahí su vida. Piense la gente que está en distintos vicios, la droga, que pasó aquí en San Francisco, alcohol, no digamos, sexo en todas partes, hoy redes sociales y vicios de todas clases habidas y por haber. La gente necesita ser salvada. Esa es la misión que todos tenemos. Y yo repito en este sentido unas palabras del padre Flaviano Amatuli, acuñándole unas palabras del padre Juan Jaime Escobar Valencia, que él decía: el cristiano promedio cree que solo el sacerdote y la monjita son misioneros. Por consiguiente, asimismo, el laico promedio no cree que sea misionero. No tienen en la cabeza llevar el evangelio. Eso que lo haga el padre, cuando mucho el catequista. No digamos a la hora de hablar del matrimonio. Los matrimonios no se saben misioneros, se casan porque, pues digamos, el amor tuyo, amorcito. Disfrutemos nuestro nidito de amor y no se dan cuenta que tienen una misión muy grande. ¿Cuál es la misión?
de representar ellos a Cristo amando a la iglesia y la iglesia amando a Cristo, produciendo vida, salvando gente. Todos tenemos una misión que cumplir.